Bien, concluyamos ya con el caso número 3. Luego vamos a ir haciendo un análisis de algunos puntos que nos pueden servir. Ya, y vamos a ver también el sentido de este beneficio, ¿no? O sea, en esencia, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Porque no es simplemente el beneficio fiscal, sino vamos a analizar también el por qué se genera, ¿ya? Entonces, les había hablado del caso 3, habíamos visto los datos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre ellos. Acá todavía sigue siendo mayor las ventas que las compras, ¿ya? Y consideramos los mismos parámetros para el pago de aportes, ¿no? Personal que cancela que gana menor a 4 salarios mínimos nacionales o igual a 4 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces, continuemos, por favor. Luego ya venimos con la parte de preguntas. En cuanto a los cálculos auxiliares, mantenemos los mismos, ¿sí? Tenemos 3.990 como el beneficio final de este pago a cuenta del IVA, ¿sí? Porque estamos trabajando sobre los mismos parámetros. Entonces, vayamos a ver directamente el formulario 200 y acá se van a fijar que pasa lo siguiente. Ahí está nuestro formulario 200. Vamos a poner un poquito más grande. Bien. Tenemos entonces nuestros datos en la primera parte que tiene que ver con las ventas, ¿sí? Nos va a generar igual un IVA de 20.631. Tenemos lo que son la totalidad de compras, ¿sí? Y las vinculadas, donde nos va a generar un crédito fiscal de 17.926. Obviamente el saldo sigue siendo a favor del fisco inicialmente, por un total de 2.705, ¿sí? Acá, señores, el importe preliminarmente determinado es menor al beneficio que yo puedo gozar, ¿sí? Entonces, acá voy a compensar los 3.990 porque esto va a coincidir con mis planillas, ¿sí? Pero fíjense que el formulario ya está modificado para que el cálculo muera ahí, ¿no? Y es justamente en la casilla 629 en el que ya no aparece una obligación con el fisco. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenías que pagar 2.705 de impuesto, pero como tienes un beneficio de 3.990, únicamente, o sea, no vas a pagar nada, ¿sí? Pero eso no significa de que tú tengas un saldo que vas a poder compensar el siguiente periodo. Entonces, acá no se preocupen, ustedes pueden incluir el importe total, ya se ha testeado esto en el formulario 200 y no te rechaza. Y además debe coincidir, ¿no? Porque tú vas a tener un papel de trabajo netamente separado, ¿sí? E inclusive respaldado por tus formularios a la caja, por tus formularios a la FP, que donde tú vas a determinar el monto del 50%, ¿no? Es el cálculo adicional que les mostraba anteriormente. Entonces, por más de que el beneficio sea
superior al impuesto determinado, el límite es el impuesto determinado. Entonces, tercer escenario, escenario donde solamente se puede compensar hasta el impuesto a favor del fisco. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo estaríamos concluyendo y vamos a ver lo que pasa con el tema del registro contable. ¿Sí? Nuevamente vamos al devengado de la planilla de junio. Y acá lo que hacemos, obviamente, reconociendo del pago de estos aportes, ¿no? Tenemos como IVA débito fiscal los 20.631. El crédito fiscal que solamente vamos a poder compensar hasta 17.926. Y como no voy a pagar nada porque voy a generar esta cuenta de otros ingresos por beneficios fiscales de 2.705 hasta el impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces acá nosotros añadimos este ingreso para no pagar el IVA. Entonces ya no habría ningún otro registro de pago. ¿Por qué? Porque se ha compensado en su totalidad, tanto con el crédito fiscal como con el pago efectivo de aportes patronales. ¿Sí? Bien, señores, preguntas, consultas respecto a todo este tratamiento, tanto tributario como contable, del beneficio excepcional de aportes pagados efectivamente por parte del contribuyente. Adelante. Dice, buenos días. Buen día. Eh, Algo que no le entendí muy bien es sobre, indistintamente si pagamos la AFP o caja, nos Ujú. corresponde el beneficio, dijo, ¿verdad? Sí, O tenemos que pagar sí o sí los dos aportes. no, no importa. Si tú, Maribel, cancelas, por ejemplo, solamente la caja, o sea, tú puedes beneficiarte del 50% de ese pago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pagas a dos entidades diferentes, ¿no? Pagas por una parte a la caja y pagas por otro lado a la AFP. Entonces, no tenemos que pensar de que necesariamente deben estar los tres aportes patronales pagados. Porque en algún caso puede ser de que te alcance la plata para pagar tu AFP, pero no te alcance la plata para pagar tu caja. Entonces, acá tiene que ver con la discriminación de los aportes que están dentro de este beneficio, ¿no? Y están la caja, el aporte a la caja, seguro social a corto plazo, está lo que es el riesgo profesional y está lo que es el aporte provivienda. Entonces, no te dice que únicamente se podrá beneficiarse cuando se pague el 13.71%, ¿no? La norma, en su inciso B, en su inciso A, perdón, te indica, ¿no? Te indica que son estos tres los aportes sobre el cual se debe hacer el cálculo correspondiente. Entonces, por interpretación, nosotros consideramos de que sí se puede tomar en cuenta por separado. Listen, buen día. Buen día. Una consulta. Claro que sí. Cuando tenemos mora, por ejemplo, en la cancelación de tanto de la caja como en las AFPs, ¿existe una multa? En estos momentos no. En estos momentos no. De la AFP. De la caja los plazos están normales. Sí, excepto hasta, si no me equivoco, hasta abril, que tenías, sobre todo en la cuarentena rígida, sí había una ampliación en las cajas. Pero actualmente la única ampliación que existe por decreto es para las AFPs. Entonces tienes hasta 31 de agosto para pagar, por ejemplo, los aportes de febrero, marzo, abril, y hasta el 30 de septiembre para pagar los aportes de mayo, junio y julio. Sí, Muchas ahí no gracias. habría mora, no se generaría mora, Ujú, pero si tus aportes a la caja los pagas posterior a la fecha establecida, pues sí, ujú. vas a tener mora. No va dentro del beneficio, ¿no? Porque sí o sí tienes que cumplir para ello el beneficio de pagar tus aportes previa compensación. Por eso es que el ejemplo es claro, ¿no? Utilizo el mes de junio porque es el mes donde inicia, de hecho, y es el mes donde nace
este beneficio. Anterior a eso no puedes compensarte. Entonces, si tú de repente has pagado el mes de junio en el mes de, los aportes de junio en el mes de julio, recién lo vas a poder compensar para el periodo julio, para el periodo fiscal julio. Ya, Licen, gracias. De nada. Lice, buenos días. Una consulta Adelante. con respecto a lo que, a lo que estaba hablando. Entonces, el último periodo del que se podría beneficiar es del mes de agosto, en el cual se declararía el mes de septiembre, ¿verdad? Sí, sí, por eso es Ok. interesante acá, es el tema de qué pasa si yo pago junio y julio, agosto en septiembre. Entonces, en septiembre podría tener un triple beneficio, ¿sí? De los 3 pagos, pero ojo, ¿no? A la AFP, eso considere. A la AFP y poder compensarme estos 3 pagos en el mes fiscal de septiembre, que lo voy a declarar y pagar en el mes de octubre, ¿no? Entonces, hay que considerar muy bien el tema de las fechas de vencimiento, que son las fechas posterior normalmente al mes, tanto del aporte como del impuesto. ¿Te refieres a eso, Jenny? No, No. bueno, sí está bien lo que me acaba de aclarar, pero mi consulta era sobre si solo dijo del mes de junio, julio y agosto, ¿verdad? Agosto podría incluirse, ¿no? Porque tú lo vas a pagar eso, digamos que pagas todo en septiembre. Entonces podrías incluirlo. Ahora, ¿qué pasa si en agosto pagas lo de junio y julio? También podrías beneficiarte de esos aportes pagados. Ah, ya, muchas gracias, Liz. De nada. Bien, a ver, algunas consideraciones y ya para concluir, mientras sigan pensando en algunas consultas que tengan, ¿sí? Es, ¿qué pasa con ese ingreso que generamos al momento de realizar el asiento de compensación de impuestos? ¿Cuál sería su efecto? Consideren de que este ingreso va a ser totalmente imponible para efectos del IVE. Y esto quiere decir que se va a tener que pagar un 25% sobre este ingreso. ¿Sí? Entonces, el beneficio, por ahora, no ha salido una disposición particular, específica sobre esto. Quizás a fin de año, quizás posteriormente, no sabemos, ¿sí? Pero debería salir una disposición especificando de que este ingreso va a ser no imponible para el IVE, para que el beneficio sea absoluto, ¿no? Porque si no, el beneficio es parcial, solamente afecta al IVA, pero al IVE me va a seguir sumando, ¿no? Entonces, eso es algo que deben considerar, ¿no? Después, otro aspecto muy importante es que como se está habilitando esta casilla dentro del formulario 200 para poder incluir este pago del 50%, porque te indica, ¿no? Pago del 50% de los aportes patronales. Es una obligación del contribuyente resguardar la información por el tiempo de prescripción. Estamos hablando de 8 años, ¿no? Porque este tipo de beneficios van a ser fiscalizados en algún momento. ¿Por qué pasa si yo si me olvido de excluir a aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, pues, puedo ser sujeto a, en algún momento, a deudas tributarias, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que ya nos responsabiliza la administración tributaria de resguardar todos estos respaldos. Y también otro aspecto que quiero mencionarles es que el formulario está diseñado para que nosotros incluyamos el importe del 50%. Entonces, acá el cálculo auxiliar forma parte de la tarea del contador. ¿Sí? O sea, no hay un cálculo previo que realiza el formulario 200, ¿no? Como es el caso de cuando yo incluyo las ventas, se me calcula el 13% de forma automática. No, yo en este caso debo llevar, así como otro ejemplo, el IVA crédito fiscal periodo anterior,
yo debo llevar el dato, debo typear ese dato, debo incluir ese dato dentro del formulario 200. Pasa algo similar con este beneficio. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de llevar los datos correctos para no ser sujeto en algún momento de verificaciones o inclusive de fiscalizaciones, ¿no? Y a tomar en cuenta que, nuevamente ya lo he dicho, pero es importante que esto se aplica únicamente a partir del mes de junio, de los aportes devengados del mes de junio que se cancelan el mes de julio, o que excepcionalmente en el caso de la AFP se pueden cancelar hasta el mes de septiembre. ¿Sí? Entonces son consideraciones que se deben tomar en cuenta para este tratamiento. Ahora, vayamos al tema del por qué. ¿Sí? ¿Por qué creen que se ha hecho esto? Aparte del beneficio fiscal para el impuesto mensual, ¿cuál será el objetivo? Porque estamos considerando de que, ¿qué estamos incentivando? O sea, ¿qué está incentivando con este decreto supremo el gobierno? Está incentivando de que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones de pagar los aportes. ¿Los aportes a quiénes? ¿No? Principalmente al sistema de salud, que son las cajas, ¿sí? Y esto tiene un propósito, ¿no? O sea, es importante, pues, de que esta obligación por parte de los contribuyentes se siga generando porque, bueno, no solamente las clínicas privadas, los hospitales que responden a cualquier municipio están haciendo lucha contra el COVID, sino que también las cajas deben hacerlo, ¿no? Entonces, este es un fin, el poder incentivar, cancelar estas obligaciones a los contribuyentes. Y en el tema de la AFP tiene un sentido mucho más financiero, ¿no? No se olviden que el gobierno, por todo el tema político y demás, todavía no cuenta con los recursos donados o otorgados por el Fondo Monetario Internacional y por otras entidades internacionales, y pues se ve la necesidad de seguir prestándose dinero de la AFP. Saben, ¿no?, que es una fuente de financiamiento para el Estado, ¿no? Por más que las AFPs estén siendo administradas por entidades privadas, ¿no?, que son la AFP Futuro y la AFP Previsión. Nuestros aportes también van al financiamiento del Estado. Entonces, ahí es importante entender el por qué. No es simplemente que, yo gozo del beneficio y súper, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué efectos podría tener? Bueno, por ahora no se ve un efecto negativo porque al final está ganando tanto el Estado como el contribuyente, ¿no? Y el contribuyente está ganando en el sentido de poder compensar adicionalmente el pago de su IVA. Otro aspecto importante, ustedes saben que dentro de las planillas salariales se va discriminando dos tipos de ingresos. Tenemos por un lado el haber básico, que de acuerdo a norma no puede ser menor a un salario mínimo nacional, excepto de que haya un trabajo a medio tiempo, pero esas son excepciones que incluyen un trámite inclusive adicional. Y se maneja una columna de otros ingresos, ¿no?, fuera del bono de antigüedad, obviamente. ¿Y qué es lo que están haciendo muchas empresas que generan bastante IVA débito fiscal durante un mes? ¿Sí? Y que saben que este beneficio les puede caer súper bien. Entonces, de repente, lo que se puede hacer y lo que están haciendo es disminuir esos otros ingresos. ¿Cuál es el fin? De que no superen los 4 salarios mínimos nacionales, ¿no? ¿Es permitido? Sí, porque esos otros ingresos normalmente son variables, ¿no? Y se le da o se le puede dar este tratamiento para tener un beneficio mayor, ¿no? Entonces no nos olvidemos, porque al final el parámetro es ese. Si tu personal gana más de 4 salarios mínimos nacionales, ese aporte, pues, se excluye de este beneficio. Entonces, las empresas lo que hacen ahora es, pues, de alguna forma, disminuir estos otros ingresos para que el total ganado no sume más de 4 salarios mínimos nacionales. Y esa persona, o el aporte de esa persona, pueda formar parte de este beneficio. ¿Sí? Bueno,
Eso, señores, no sé si hay alguna consulta, alguna duda adicional. Si no, estaríamos ya concluyendo con la presentación de hoy. Disculpe, ¿bajo qué RND o decreto supremo está dispuesto esto del Todo esto ampliación? está en la RND 10.219, ¿sí? Voy a volver a mostrar el marco normativo para que, porque no solamente es la RND, sino que también son decretos supremos que se deben revisar, ¿no? El decreto supremo 4272, el decreto supremo 4276, el decreto supremo 4298 y en específico la RND 10.219 en su artículo 3, que reglamenta básicamente el tratamiento de los pagos efectivos de aportes. ¿Sí? No se preocupen, todo este material lo van a tener disponible. En estos momentos se lo voy a enviar a la licenciada Navia para que lo pueda compartir con ustedes. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta, señores? Bien, pues entonces voy a... Mijo, Adelante, disculpe, adelante. estaba hablando sobre disminuir estos dos tipos de ingresos y me ha quedado la duda, ¿no? Tal vez, ¿cómo lo harían? Ah, acá ya tiene que ver con un tema de analizar la situación laboral de cada persona y hay que agarrarse inclusive de las formas en las que se han visto para poder disminuir los sueldos producto de esta pandemia. Pero, ¿qué es lo que normalmente sucede en las empresas? Y esto no es de recién, ¿no? Ustedes saben que a partir del gobierno del MAS, los incrementos salariales se han ido dando gestión tras gestión, lo que antes de este gobierno no se generaba. Antes los incrementos salariales se daban cada 4 años, cada cambio de gobierno inclusive, ¿sí? Eh, por tema político, obviamente. Pero a partir del gobierno de Evo Morales, esto se va haciendo algo habitual. O sea, cada año las empresas ya sabían, las empresas, los emprendedores, bueno, todos aquellos que tienen personal dependiente, ya conocían de que en cualquier momento se iba a generar un incremento salarial, ¿no? Y siempre el 1 de mayo, a través del decreto supremo. Entonces, para evitar el impacto, ¿no? Lo que se hace, o lo que, bueno, antes se hacía, era dividir, ¿no? Entonces, te dividían el sueldo en el sentido de que el efecto de este incremento no sea directamente a tu total ganado, sino a tu haber básico. El haber básico es el importe mínimo que tú tienes que ganar por desarrollar tu o por dar el servicio que estás prestando. Este haber básico obviamente no puede ser menor a un salario mínimo nacional. Adicionalmente tienes tu bono de antigüedad, perfecto, y tienes otros ingresos, ¿sí? Como personal dependiente. Estos otros ingresos justamente servían para que cuando se genere el incremento salarial únicamente afecte al haber básico, ¿sí? Entonces excluía de este beneficio a los otros ingresos. Y claro, obviamente, había gente que ponía, no sé, 2.500 de haber básico, 500 de bono de antigüedad y 5.000 de otros ingresos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que el impacto del incremento salarial no te llegaba al total ganado, o sea, a la suma de todos estos tres conceptos, sino que únicamente, de acuerdo al decreto, solo alcanzaba al haber básico. Entonces, se incrementaba el haber básico ya, ¿no? De 2.500 a 2.800. Perfecto. Pero el efecto no generaba a todo estos tres componentes. Entonces, eso es lo que se hacía o se utilizaba para que el impacto financiero y económico sea menor en el tema de incrementos salariales, ¿no? Y así las empresas pues puedan sostener y puedan cumplir con esta obligación, porque era de cumplimiento obligatorio. Ahora se puede hacer lo mismo, pero ya con otro fin, ¿no? Ya acá se puede disminuir para llegar a un beneficio óptimo de estos aportes efectivamente pagados, ¿no?
Y esto obviamente va a depender de los casos, ¿no? Me refiero más que todo a aquellos cargos en los que obviamente se gana más de 4 salarios mínimos nacionales, pues se tendrá que negociar con la persona, se tendrá que analizar la situación financiera, económica de la empresa, la liquidez, etcétera, ¿no? Y bueno, me imagino que en estas circunstancias la mayoría de las personas va a ceder porque, bueno, hay la necesidad de trabajar y no podemos gozar de decir, bueno, hasta acá nomás y me voy, ¿no? Estamos en una situación muy, muy crítica y donde perder un trabajo ahora es pues lo peor que nos puede pasar porque lamentablemente la crisis está así. La crisis no solamente sanitaria, sino la crisis económica es algo que no podemos evitar producto de todo esto. Entonces, me refería a eso. ¿Se puede hacer? Sí, obviamente previo consenso, previa charla con los trabajadores, ¿no? Ahí hay varias cosas que se puede hacer negociar. Me refería a eso. Bien, señores. ¿Consultas? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Espero que haya sido de su agrado y espero también de que les sirva para la aplicación práctica en sus fuentes laborales. Y cualquier consulta, cualquier duda, pues me la hacen llegar directamente a mi celular, ¿sí? Les estoy poniendo mi número en el chat. Y bueno, estamos para poder discutir cualquier otra postura, cualquier otro tipo de tratamiento. Vayan poniendo, por favor, presente al chat para ir cerrando todo esto. Y nada, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Y bueno, buen fin de semana, cuídense. Hasta otra oportunidad, si no hay otra consulta. Bien, creo que no. Licenciado Wilson, le cedo la palabra. Muchas gracias, Licen. Agradecemos su participación. Realmente ha sido muy importante conocer esa nueva disposición tributaria, ¿no es cierto? Es muy importante que todos sepamos. Todos estamos en el área. Gracias, Licen. Gracias por el aporte. Joven, no se olvide mandar su trabajo hasta el día viernes, su carátula, por favor, con su nombre. Licen, muchas gracias. No se olvide mandarle, por favor, el video. Le pido mucho. ¿Ya? Porfa. No se preocupe, seguía salvando. Hasta luego, que les vaya muy bien.